En la última clase habíamos concluido con modulación delta, sin antes haber pasado por PCM. ¿Sí? El tema con el que vamos a continuar hoy es multiplexación. O sea, en este momento nos encontramos en una instancia de transmisión de datos en formato digital, en formato binario. ¿Sí? Cuando hemos visto la evolución de la información, hemos visto que la modulación por pulso codificado es la más óptima porque tiene los pulsos de igual amplitud, de igual posición y de igual ancho para transmitir en nuestra línea de transmisión. Y en esta instancia es cuando tenemos la opción de o transmitir esta información en banda base, o sea, en información binaria, en formato binario o en modularlo. ¿Sí? Vamos a ver los dos análisis. ¿A qué me refiero con modularlo? Me refiero a si nos encontramos en una situación en donde tenemos un enlace físico. Ale, disculpa, Sí, maestro. ponen grabación. Ah, bueno, perdón. Sí, ya está protestando un alumno ahí. Sí, no, son así. Son así. Ahí está, Cállanse. ahí está, listo, ya lo tengo registrado. Bueno, y volviendo a la forma de transmitir los datos, tenemos la situación de modularlo o de transmitirlo en banda base. Vamos a hacer un poquito de enfoque en banda base, que el tema que nos faltaba, o que nos quedaba, es el de multiplexación. La multiplexación es interesante ya que nos resuelve el de poner o el de utilizar el concepto de troncal, de poner muchos canales de información en un solo canal físico. Hay muchos métodos, entre ellos es la multiplexación por división de tiempo. Por ejemplo, si hacemos un dibujito sencillo de una señal en tiempo, ¿ven bien ahí? Sí, ahí se ve bien, profe. Bien, perfecto. Una señal en el tiempo, por ejemplo, de estas características, y la muestramos. Tomamos muestras, ya sabemos, por ejemplo, hacemos un muestreo natural, ya sabemos que la frecuencia de muestreo, por teorema de muestreo, cuánto debería valer, que nos indica que por lo menos debería haber 2 muestras mínimo en un ciclo de componente de frecuencia de la señal. ¿Sí? Y a la vez tenemos otra señal, que lo dibujo en rojo, superpuesta, haciendo referencia a introducirlo en el mismo canal, y también está muestreada de la misma frecuencia de muestreo. Pero introducimos la muestra de la nueva señal entre muestra y muestra de la otra señal. ¿Sí? Este es el concepto de multiplexación en el tiempo. O sea, en un solo canal podemos meter todas estas muestras. Che, qué mal que estoy con la garganta. En un solo canal podemos meter todas estas muestras y del otro lado recuperar los canales por separado. ¿Cómo? Y bueno, utilizando el concepto de del multiplexor, le pongo MUX, después lo dibujo mejor, 2 canales en PAM, porque esto es PAM, ¿no? Modulación por amplitud de pulsos. Y del otro lado tenemos el de MUX. Y de una forma simple y elemental dibujado, el conceptual, recuperamos cada uno de los canales. Esto para que vean el concepto de multiplexación por división de tiempo o time
division multiplex, múltiple por división de tiempo. Metemos en un canal físico, que se suele llamar la troncal, el trunk o trunking, capaz que en redes lo han visto el concepto de trunking, pero es otra capa, ¿no? Muchos canales de información. Ahora bien, vamos un poquito más allá, y a lo que a nosotros nos interesa a fines prácticos es de trabajarlo sobre la multiplexación a nivel de PCM. No en PAM, sino en PCM. Bueno, fácil. Hay distintas formas de representarlo. Tomemos un ejemplo de n canales, tomemos 10 canales, pongamos un multiplexor, en donde metemos 10 canales ya generados en PAM, ¿no? Ya están en PAM. Canal N o canal 10. Y acá simplemente hacemos el ejercicio de cuantificación y codificación. Listo. Acá tenemos nuestro PCM multiplexado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Seguimos No, bien? profe. No, se oye bien, profe. ¿Cuantificado es el conversor AD, profe? Ahí está. Ahí está. Yo cuando digo alguna pregunta es de compromiso, no para que pregunten. No, mentira, sí, pregunto. No, bueno, esto yo lo puse sencillo, pero es el esquema para generar un PCM. Sí, cuantificación. En realidad es cuantificación y codificación. En la práctica hay varias formas de generar PCM. Uno de ellos es el conversor. O sea, entramos con un conversor analógico digital. Acá tenemos nuestro sample and hold, que ya viene incluido en nuestro pin de acceso del ADC, que tiene su clock o su frecuencia de muestreo. Y estos salen ya en datos paralelos. Acuérdense que el conversor analógico digital tiene paralelo. Y con un multiplexo lo serializamos. Y acá tenemos PCM. Digamos, este es un modelo un poco más teórico, este es un modelo teórico un poquito más real, y bueno, el siguiente ya sería el diseño del circuito. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto, profe, gracias. Si quisiéramos aventurarnos a la hora de recibir la señal, de armar un esquema de recepción, bueno, de igual forma, podemos hablar de, así como la señal ya viene serializada con los bits del ADC, acá hacemos un demux para poner en paralelo los datos que recibimos. Acá tenemos los datos en paralelo, los bits del PCM. Ponemos un conversor eh, digital analógico, un DAC, ¿sí? Y listo, con un filtro pasa abajo, ya tenemos el PAM este. Y después, de vuelta, tenemos un demux, ahí saco la mano, para sacar cada uno de 10 canales. ¿Se ve ahí? Ese sería un modelo para recuperarlo. ¿Está bien? Fíjense que en todo este sistema, no vamos a ahondar en eso, pero hay necesidad de sincronismo. Porque acá tenemos una conexión de un solo hilo, y de este lado, para que esto pueda poder demultiplexar los bits del primer paquete de tramas, y esto pueda demultiplexar cada uno de los canales, tiene que estar sincronizado con cada uno de estos clocks.
Entonces el tema de dónde sacan información. Y bueno, hay distintos métodos, podemos llevar otro canal físico, un mismo canal de información, utilizamos un PLL. Generalmente se utiliza un PLL para sincronizar el receptor. ¿Y dónde está el clock? El clock está en la misma información. Porque si nosotros transmitimos 10101010, nuestro clock se puede sincronizar a esa frecuencia. ¿Se entiende el concepto, lo importante de eso? ¿No? Me parece que no. Hola, hola. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe, se lo escucha. sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Ah, bueno. Bueno, se entiende. Bueno. Sé que sé que si es muy sencillo, para ustedes me van diciendo y yo ya voy yendo más rápido. Así que acuérdense que mi clock no es tan veloz. Bueno, volvamos un poquito a este esquema de multiplexación. Se los voy a dibujar acá. Fíjense que en el tiempo tenemos el PAM y tenemos el multiplexor que en un clock tenemos la muestra del canal 1. En el siguiente clock la muestra del canal 2. En el siguiente la muestra del canal 7, la muestra del canal 8, la muestra del canal 9 y la muestra del canal 10. ¿Y qué sigue después? La siguiente muestra del canal 1. O sea que de acá hasta acá, tenemos la trama, la secuencia, o el tiempo en donde, fíjense, va de una muestra a la siguiente muestra PAM de un único canal. Y así, acá puse 10 porque estamos suponiendo un multiplexor de 10 canales. Todo este tiempo no es nada más ni nada menos que el tiempo de muestreo en PAM. O sea, el tiempo de muestreo es, si tenemos una señal de 4 kHz de ancho banda, la frecuencia de muestreo es el doble, 8 kilomuestras por segundo. El inverso es el tiempo de muestreo. ¿Sí? Esto es lo que se define, o podemos definirlo, se define como el frame o marco, o nosotros lo llamamos, podemos llamarlo la trama. ¿Sí? La trama de canales. Y después, en este esquema, en donde cuantificamos y codificamos, o sea que a cada muestra lo transformamos en PCM, por ejemplo en 4 bits, y ponemos los bits de cada uno de esos valores. ¿Sí? 4 bits, cada uno de esos valores. Y así. Y así es como armamos nuestro canal PCM multiplexado. Y así, tenemos nuestro PCM. Y eso es todo. Ahí tenemos nuestro canal multiplexado. ¿Qué nos queda por analizar acá? Y bueno, empezar a ver un poquito el tema de los tiempos, las velocidades, las frecuencias, para saber cuánto vamos a ocupar o cuánto va a necesitar nuestro canal de ancho de banda para poder meter toda esta trama de datos. ¿Sí? Me lo voy a hacer de otro lado. Esto, acá se lo voy a hacer quizá un poquito distinto del libro, pero bueno, mientras no esté el autor para cuestionar, está todo bien.
Por ejemplo, nosotros, cada canal tiene, si lo tenemos en PAM, tiene una velocidad PAM. ¿Ven ahí? No, profe, podría bajar un poco la hoja. Está fuera de cuadro, profe. Ah, Ahí se ve. ¿ahí se ve? Pasa que casi se me cae el sistema. Ahí está, ¿ahí se ve bien? 2 milímetros más abajo, por favor. Ahí está. Ahí está. Bueno, no sé para qué lo acomodé, sí, se lo voy a dibujar acá. Cada uno de los canales ya están en PAM y tiene una velocidad PAM en muestras por segundo. Acuérdense que esa velocidad tiene que ver con la frecuencia de muestreo. O sea que si nosotros tomamos a modo de ejemplo un canal, el modo de ejemplo es un canal telefónico que va de 300 a 3400 Hz, ese canal tiene un ancho de banda de 3000, perdón que lo voy a tachar, tiene un ancho de banda de 3100 Hz. ¿Está muy chiquito? No, Sí. está bien, se ve bien. Se ve bien, profe. Bárbaro. Bueno, tiene un ancho de banda de 3100 Hz. Entonces, si yo quiero digitalizar, transformado en PAM y luego en PCM, ¿cuál es la frecuencia con la que tengo que muestrear mínima ese ancho de banda? El doble, muy bien. O sea que en este caso sería 6200 kilomuestras por segundo. Bueno, si estamos hablando en canales normalizados, generalmente se utiliza un poco más. Podemos muestrarlo en 8 kilomuestras por segundo. Entonces, automáticamente, eso va a ser nuestra velocidad PAM por canal. Cada canal va a tener una velocidad de 8 kilomuestras por segundo por canal físico, multiplexado. ¿Y cuánto es la velocidad PAM total? Y bueno, va a ser la velocidad PAM por canal por el número de canales de la trama. Esto nos da 8 kilomuestras por segundo por canal por 10 canales. Bárbaro, maravilloso. Fíjense que acá podemos mágicamente simplificar los canales. Y estos son 80 kilomuestras por segundo. Esa es nuestra velocidad PAM total. O sea, doy vuelta la hoja, esta instancia. Acá, cada canal en PAM está muestreado a 8 kilomuestras. El multiplexor tiene un clock de 80 kilohertz, ¿sí? De 80 kilomuestras, porque se multiplica por la cantidad de canales, que en este caso son 10. Y nos da que la velocidad PAM total es 80 kilomuestras por segundo. ¿Se entendió? ¿O es muy intrincado? No, sí se entiende, profe. Se Bueno. entiende, profe. Bárbaro. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda ahora, ¿cuánto es la velocidad PCM? Bueno, básicamente la velocidad PCM total del sistema multiplexado en tiempo es igual a la velocidad PAM por ¿qué cosa? El número de bits. El número de bits. Excelente, ingeniero, gracias. Número de bits por muestra. Acá no lo dije, pero podemos tomar 4 bits. Estemos codificando PCM a 4 bits.
Entonces, nuestra velocidad PCM total va a ser igual a los 80 kilomuestras por segundo por los 4 bits por muestra. ¿Sí? Y esto nos da un total de 320 kilobits por segundo. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra velocidad PCM. También existe otra forma con la que podemos calcular la velocidad PCM total. ¿Cómo podemos hacerlo? Y bueno, la velocidad PCM, esta es la más práctica, es decir, los números de bits que tenemos en nuestra trama por la velocidad de la trama, o sea, tramas, la velocidad de trama por segundo. ¿Y cuántos de los números de bits que tenemos en nuestra trama? Y bueno, es fácil. Acuérdense que nuestra trama es esta, en donde están los datos de cada uno de los canales, hasta que se vuelva a repetir, que coincide con el tiempo de muestreo de cada uno de los canales. Bueno, se va a cortar en 10 minutos. Termino este concepto y ahí arrancamos de vuelta. Fíjense que si son 10 canales y cada canal tiene 4 bits, toda esta trama va a tener toda esta cantidad de bits que hay acá, son 40. Pero se maneja con bits por canales. ¿Se entiende? Interesante, es como una... es digital. Sí, profe. Bien. Entonces, yo voy a tener un cálculo simple. 40 bits en mi frame, en mi marco, en mi trama. ¿Y cuál va a ser la velocidad de la trama? Y bueno, la velocidad de la trama es esta. Fíjense que el tiempo de una trama, o sea, una trama tiene el tiempo este. ¿Que cuánto vale este tiempo? Y bueno, es la inversa de la frecuencia de muestreo de cada uno de los canales, o sea, es la inversa de 8 kilomuestras. O sea, creo que son 125 microsegundos. Perdón, me salió mal este número. Lo voy a poner acá abajo. Microsegundos. Entonces, con una regla de 3, en un segundo, ¿cuántas tramas voy a tener por segundo? 8 kilotramas. O sea, básicamente, la velocidad de la trama coincide con la velocidad de PAM de cada canal, que es justamente la frecuencia de muestra. Por ahí puede parecer engorroso, pero no lo es tanto. Bueno, y entonces acá tenemos 40 bits por trama y dijimos que eran 8 kilotramas por segundo. Y acá nos da el cálculo de 320 kilobits por segundo. Y ahí estamos. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Un comentario. En el caso anterior, cuando tomó cantidad de bits por muestra, ¿puede ser que haya más bits por muestra que la cantidad de bits del conversor ADE, ya que se puede usar algún código de Hamming para detección de errores? Claro, sí. O sea, en este caso, el mismo multiplexor
O sea, acá estamos hablando de multiplexor, pero en realidad estamos hablando de una FPGA o de un microprocesador o un, no sé, lo que sea, un DSP, que tiene el código de multiplexor y a la vez puede agregar por cuestiones de sincronismo un bit más para que den los números redondos, para que el receptor se sincronice con esos bits o una ráfaga de bits. Todo eso hace que aumente, en este caso, acá, o mejor dicho acá, la cantidad de bits. Entonces, o mejor dicho, la cantidad de bits que va a aparecer acá va a ser mayor. Por eso, o lo calculamos de esta forma, suponiendo que el multiplexor no agrega bits, que esta, o de esta forma, suponiendo que el multiplexor sí agrega bits. Perfecto, profe. ¿Sí? Ese es más o menos. Obviamente que esto ya tiene un análisis más profundo, tiene más cosas, digamos, para interpretar, pero conceptualmente viene de acá. Otro tema es que siempre cuando hablamos del ancho de banda, fíjense que acá nos dio 300 kilobits por segundo, ¿sí? Codificación, los bits que podemos agregar para sumarizar todo, pero aún así son 300 kilobits por segundo. Ahora bien, si yo meto estos 300 kilobits por segundo, nos viene la pregunta, lo metemos en la línea de transmisión, esa línea de transmisión, un par trenzado, por ejemplo, o lo que sea, ¿cuánto es el ancho de banda? O sea, acuérdense que el canal físico, la línea de transmisión, se comporta como un filtro pase abajo. Entonces, ¿cuánto es la mayor cantidad de frecuencia que tiene que soportar ese canal para meter los 300 kilobits por segundo? O sea, esos 300 kilobits por segundo, ¿cuánto ancho de banda requieren? ¿Se entiende la pregunta? Fíjense, yo les pongo una trama PCM en formato elemental. O sea, elemental le pongo un 1, 0, 1, 0, 1, 1. Fíjense que 1 es un nivel de tensión, 0 no es nada, 1 es tensión, 0, 1, 1. Podría poner 2 ceros acá, ¿no? Eso es lo que estoy transmitiendo en mi canal. Bueno, mi canal, obviamente, por efecto de la interferencia intersímbolo, por comportamiento del filtrado del canal, la señal se deforma. Y obviamente lo que transmitimos, lo que va a llegar al otro extremo, puede ser una cosa de este tipo. Lo estoy haciendo un poco burro. ¿Lo ven en rojo? Sí, se ve. Fíjense que la condición donde tenemos 1 y 0 secuenciales, en esta codificación de línea, en rojo acá tenemos un hertz. Cuando tenemos 1, 0, fíjense, tenemos un ciclo. Si tenemos varios 1, varios ceros, la frecuencia, digamos, es menor. Pero la frecuencia mayor de esta señal, porque básicamente esto se lo va a ver como una señal senoidal, ¿ven? Senoidal, una señal que tiene, esas son las componentes de frecuencia. Esta componente de frecuencia, que es un hertz, un ciclo, son 2 bits en esta codificación. Por eso se dice que el ancho de banda que hace falta es la mitad de la velocidad en esta codificación. ¿Lo entienden el concepto? ¿Lo agarran? Perfecto, profe. O sea que si yo voy a 320 kilobits por segundo, obviamente que si yo tengo 1100, 1100, va a ser menos la componente de frecuencia, pero la máxima componente de frecuencia va a ser cuando tengamos 101010 a la tasa de 300 kilobits por segundo, 10, vamos a necesitar 160 kilohertz. O sea, que el filtro pase abajo de ese canal no sea menor a 160 kilohertz. Obviamente que lo tienen, digamos. No sé si han visto
dispositivos electrónicos han visto las líneas de transmisión, no dispositivos, materiales electrónicos, creo que una materia que más o menos analizan el ancho de banda de una línea de transmisión. O sea, un par trenzado o un cable telefónico puede soportar un ancho de banda de 1 kHz, o sea, un filtro pasa abajo de 1 kHz, perdón, 1 MHz. Entonces, ¿cuánto es la tasa de bits por segundo que puedo meterle ahí adentro? Dos megas. 500, no, la mitad. Vale. Perdón, el doble. 2 megas. No, Sí, disculpe, perdón. disculpe, sí. 2 No, está megas. bien, entonces, Yo está me bien. equivoco. 2 megas. ¿Entienden el concepto? Se va a cortar, corto y arrancamos vuelta. En esta situación, vamos a poner para que me vean la cara, 2 segundos. En esta situación, en el ejemplo es, si tenemos una línea, un par trenzado que soporta o representa un filtro pasa abajo para las señales de 1 MHz, la mayor tasa de bit por segundo que le podemos meter sin que se deforme para que del otro lado lo podamos recuperar lo mejor que se pueda, es de 2 megabits por segundo. Bárbaro. Esa es la mejor situación. Pero, de repente, si nosotros estamos transmitiendo multiplexado en un troncal, esta codificación, aparece otros conceptos, que es lo que le explicaba al principio, que era la detección o recuperar ese clock, ¿no? Recuperar este 101010, que dijimos que el sistema puede tener un PLL en donde esté mirando y sincronizando su clock interno con el receptor, con el transmisor, en función de la información. Si tenemos mucho 1010, podemos sincronizarlo. El tema es si se nos da la situación donde tenemos muchos ceros, muchos unos, corremos el riesgo que nuestro receptor, el reloj de nuestro receptor, el PLL, bueno, maestro, el PLL se desincronice, tengamos una deriva o podemos definirlo como un jitter, ¿sí? En donde ahí corremos el riesgo de que se nos pierde, se nos desincronice y podamos confundir los canales. En vez de estar viendo el canal 1, veamos bit del otro canal. Entonces, ese es un problema. Otro tema a analizar, fíjense que esta trama binaria, estamos consumiendo potencia, o estamos generando, utilizando potencia, energía, para poder transmitir, y este cable, esta línea de transmisión, tiene un valor de continua. Ese valor de continua en sí molesta o representa como un cable caliente, y siempre es más óptimo que el valor de continua sea 0. Después tenemos la interferencia intersímbolo, en donde los bits más alejados pueden afectar a los primeros bits en la trama, en la información, en la línea, y pudiendo generar que los bits de otro canal le generen interferencia a otro canal. Eso se resuelve achicando el ancho de los pulsos, pero eso empeora el requerimiento de ancho de banda. Entonces hay muchos parámetros a analizar. Y eso es lo que nos lleva a analizar la codificación en línea. Ese es el tema que vamos a tratar ahora, codificación en línea. Vamos a sacar esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Está muy embolado. No sé, quiere que les cuente un chiste. Quiere que no, mentira, no le contamos un chiste. No, va bien, profe. No, están aburridos. La verdad que me falta el mate. O sea, lo que extraño es el mate. Está bien que yo podría estar acá cegándome un mate,
no tengo mucho espacio físico, pero la próxima me voy a tener la mesita, me voy a hacer unos mates. Pero me gustaba cuando iba a clase en la noche y estaban los pocos sobrevivientes, porque era a las 9:30, que estaban ahí después de pasar por los otros profes, y estaban con un medio termo ya con agua helada, el mate lavado, y se llevaban uno y decía, tome, profe, un mate. Y no me quedaba otra de que aceptarlo. Y bueno, después me quedaba. Pero bueno, de todas formas extraño los mates de los chicos. Bueno, codificación de línea. Acá yo les voy ahí ven, ¿no? Acá si pongo 1, 0, Un poco de tensión. 1, 0, 1, 1, 0, 0. Ay, ya, ¿Sí? mal. Supongamos que estamos transmitiendo en PCM esta trama de bits, de datos. Entonces, hasta ahora nosotros decimos, che, bueno, lo podemos en la capa física, en cada clock o el tiempo de cada bit, porque cada bit tiene un tiempo en nuestro sistema, porque tenemos que estar sincronizado el tiempo de cada bit, podemos decir, bueno, el 1 representa un nivel de tensión, esto es tiempo. El 0, no, el 1 tensión, 0 no, el 1 tensión, el 0 no. ¿Sí? Bueno, ya sí podemos decir que esta codificación en línea, tiene un ancho de banda que es la mitad de la velocidad. Tenemos un valor medio, que es la mitad en promedio, dando una situación de 1, 0, 1, 0 continuo. O sea, tiene que haber la misma cantidad de 0 y 1. Es la mitad de la tensión. Profe, Sí, ¿puede bajar un poco la hoja o subir un poco la cámara? sí, Ahí está, gracias. de nada, ingeniero, gracias por. Ahí estamos. Tenemos una mala relación de interferencia intersímbolo porque el ancho de pulso ocupa todo. Y obviamente que nuestro jitter es malo porque tenemos, en la situación en que tenemos muchos 1 o muchos 0, podemos perder el clock. ¿Se puede mejorar esos parámetros? Sí, cambiando de codificación. Por ejemplo, haciendo lo mismo, pero vamos a trasladarlo ahí. Podemos hacerlo, por ejemplo, bipolar. ¿Sí? Bipolar, vean ese bipolar ese compañero de trabajo que todos odian por ahí, que, ese bipolar. No, no es ese bipolar. Es el chiste más. Es el bipolar en donde ya no hay un nivel de tensión y 0 voltios. Puede haber para un 1 un nivel de tensión, para el 0 y lo opuesto. ¿Sí? Menos 1, menos 2,5 voltios. Tenemos, no tenemos, tenemos, no tenemos. Acá el ancho de banda es el mismo, el jitter es el mismo, la interferencia intersímbolo es el mismo, pero que mejoramos y el nivel de continuo. En promedio tiende a 0. Idealmente es casi 0 el valor de continuo. Mejoramos en algo. ¿Podemos utilizar otra codificación? Sí, podemos utilizar otra cosa. ¿Qué otra cosa podemos hacer para mejorar algún parámetro? Hagamos que mejoremos la interferencia intersímbolo. Hagamos que los anchos de los pulsos sean menor que todo el tiempo del bit. O sea que cuando tenemos un 1 de información, tenemos un pulso que llega hasta la mitad del ciclo de trabajo, la mitad del ancho, y vuelve a 0. Y seguimos. Cuando está en 0, está en 0. Cuando está en 1, subimos y retornamos a 0. Cuando está en 0, está en 1, retornamos en 0, subimos, retornamos en 0 y 0. ¿Se entiende? ¿Esta profe requeriría más ancho de banda? Sí, señor, requiere más ancho de Doble. banda.
Exactamente, porque si nosotros dibujamos acá, fíjense, la condición acá sería esta. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá tendría que haber dos unos seguidos acá, y se ve que un bit de información es un ciclo. O sea que el ancho de banda ya no es la velocidad solo, sino que es toda la velocidad. O sea que esta codificación tiene peor ancho de banda. O sea, ocupa más ancho de banda. Pero tiene una mejor interferencia intersímbolo. Es más, lo que vamos a hacer es una tablita comparativa para poder llegar a... Perdón, justo me saltó para guardar la grabación. Deme un minuto. Me pide guardarlo. Bueno, aquí estoy. Listo. Ahí me lo guardo. Perfecto. Ahí me guardo la grabación. Entonces, tiene mejor interferencia intersímbolo. Pero tampoco no es tan tentador para poder utilizarlo. O sí, depende. Eso depende ya en la realidad de la situación que nos encontremos. Fíjense que esta codificación, por el hecho de que vuelve cero, o sea, cuando tenemos un bit de información 1, tenemos un nivel de tensión y bajamos a 0. En 0 no tenemos nada, pero siempre retornamos a 0. Return 0. Esta codificación se llama RZ, porque retorna 0. Y por ende, esta se llama no retorna 0. Y esta, como bipolar, le vamos a poner bipolar no retorna 0. Entonces también podríamos ver de hablar de la bipolar, pero que retorna 0. O sea, cuando hay un bit 1, retorna 0. Cuando hay un 0, retorna 0. Cuando hay un 0, cuando hay un 1, retorna 0. Así. Por ahí estoy hablando y lo estoy dibujando. No sé si me entienden. Perdón, acá me equivoco. Profe, ¿Sí se entiende? El 1 es un valor positivo y el 0 es un valor negativo. Claro, exactamente. Bien. Y fíjense que acá sí tenemos malo ancho de banda, tenemos buena interferencia intersímbolo, pero ¿qué es lo que mejora este? Que lo hace insuperable con respecto a estos otros. La continua, el nivel de continua, El nivel de continua es bueno, es 0, tiende también a 0. pero ¿qué tenemos que es genial? Fíjense, acá cuando tenemos mucho 0, mucho 1, mucho 0, ¿El clock? el clock, El clock. tiene un jitter muy bueno, se tiene una recuperación, porque fíjense que siempre es óptimo. Es óptimo porque siempre vamos a tener clock reloj. Es ideal, pero Claro. tiene más ancho, ocupa más ancho banda. Es más, podemos, ven ahí, podemos hacer otra cosa. Hay un montón de codificaciones. Le hago esta última, que son las más representativas. Ahí está. Que se llama AMI. 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 Que el AMI es un RZ, nada más que las marcas, ahora estamos hablando de marcas, o sea, los bits, van alternándose. O sea, acá tiene que estar opuesto a este. Para abajo, para arriba, para abajo. Por eso se llama AMI, A-M-I. Alternate Mark Inversion. Como es RZ, se llama 1-2, porque podremos haberlo hecho en RZ. Pero fíjense, el AMI es una RZ. El 1 es el 1 y vuelve 0. El 0 es un 0. El siguiente pulso ya no va para arriba, sino que se alterna.
en polaridad. ¿Lo ven? Se alternó. El siguiente es un 0. El siguiente 1 se alterna con el anterior. El siguiente se alterna con el anterior. Y después todo 0. O sea, que el AMI 1,2, perdón, el AMI 1,2 es el RZ, nada más que las marcas van invertidas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Puede Sí, repetir acá qué sí. significaba la sigla, profe, de AMI? ¿Cómo? ¿Puede ¿Las repetir? siglas? Sí. La N última solamente. Bueno, o todo. AMI, AMI. Perdón, me callo y pregúnteme bien, perdón. ¿Qué significaba la última sigla AMI? No lo alcancé a escribir. AMI, Alternate Mark Inversion. Mi inglés británico no es muy bueno, así que se lo estoy dando muy tal cual como se escribe, digamos. Alternate Mark Inversion. No sé si hay alguien que tenga dominio inglés que lo pueda pronunciar bien. Que significa que inversión de marcas alternadas. O sea, voy alternando las marcas. Es el RZ, es un RZ simple, si lo ven bien, nada más que las marcas se van alternando. ¿Por La qué? principal bondad de eso es que no tendría continua, ¿no? Por definición, porque si lo vamos alternando, el valor, salvo que tengamos Sí, número impar, nos va a dar 0. no tiene continuo. Miren, hagamos una tabla comparativa, si les parece. Rápidamente, sí, no tiene continua. Y tiene una cosa más, a ver si se dan cuenta. Ajá. Hagamos acá. NRZ, BNRZ. Acá voy a poner en mi pizarrón, línea separatoria. RZ, BRZ y AMI 1,2. Y acá tratemos de hacer, hago un poquito de zoom. Me viene ahí, hay un poquito de zoom. Y acá pongamos ancho de banda. Continua. ¿Qué más teníamos? Jitter o reloj. Interferencia intersímbolo. Entonces dije, le hice mal la tabla. Póngalo abajo directamente, profe, el NRZ. Lo que pasa es que, hagamos así. Ahí está. Ancho de banda, continua. Yo por hacerme el easy. Ahí está. Tenemos NRZ, BRZ, BNRZ, RZ, ahí estamos, BRZ. Vale. Ya que tenemos el AMI. Bueno, hagamos el análisis. Ya cuando estoy así, porque ya estoy... Veamos. NRZ. NRZ. Al vicio nomás hice todo esto del Zoom. NRZ es este. ¿Cuánto dijimos que es el ancho de banda de NRZ? La velocidad sobre 2, ¿o no?
Bien lo de Rodrigo. Rodrigo, ahí estoy viendo el chat. Sí. ¿Cuánto es la continua de NRZ? La tensión sobre 2. ¿Cómo es el jitter? Malo. Para ponerle alguna parametrización, ¿no? ¿Cómo es la interferencia intersímbolo? Mala. Porque el ancho ocupa todo el tiempo. Bueno, vamos a bipolar, no return 0. Fíjense que el ancho de banda sigue siendo la velocidad sobre 2. Ahora la continua idealmente tiende a 0. El jitter sigue siendo malo porque si tenemos muchos 1, muchos ceros, podemos perder clock. Y la interferencia intersímbolo sigue siendo mala. ¿Por qué? Porque el ancho de pulso ocupa todo el tiempo, todo el ciclo de trabajo. Vamos con return 0. Ancho de banda, la velocidad. Continua, no es 0. Pongámosle una cuarta parte de la tensión, del pico de tensión del pulso. El jitter. Bueno, acá el tema del jitter, si tenemos muchos ceros, tenemos problemas, pero si tenemos muchos 1, tenemos clock. O sea que no es excelente, pero es mejor que los casos anteriores. ¿Entienden? Podemos decir que el jitter, pongámosle que es bueno. O sea, un poquito mejor que el anterior. O sea que return 0, con respecto a no return 0, tiene mejor jitter. Mejor continuo, pero más ancho de banda. Y la interferencia intersímbolo es buena. ¿Por qué? Porque los pulsos son más angostos, entonces no van a interferir en los siguientes pulsos. El bipolar, bueno, el ancho de banda sigue siendo La velocidad, ¿no? la velocidad, sí señor, porque si tenemos 2 1 seguidos, acá tenemos 2 pulsos, sigue siendo la velocidad. Acá el valor de continua tiende a 0. El jitter, podemos decir que es óptimo. Y la interferencia intersímbolo es buena. O sea que acá podríamos poner una estrellita. El primero Podemos ponerle usable, un digamos. corazoncito. Le podemos poner un corazoncito. Pero bueno, ¿qué? Hablemos del AMI. ¿Qué pasa con el AMI? Fíjense. Ahora el AMI, qué interesante, pero el ancho de banda va a volver a ser la velocidad sobre 2. ¿Lo ven ahí? Porque No se llega a ver, profe, el AMI. Perdón. ¿Lo ven ahí? Perfecto. Pasa a ser la velocidad sobre 2. La continua va a ser 0. El jitter, bueno, ahí, fíjense, cuando tenemos 1 es alternado, pero cuando tenemos ceros, o sea que el jitter no es óptimo, es bueno. Y la interferencia intersímbolo es buena. O sea, podemos hablar de retorno cero, pero ¿qué es lo que tiene, que ahí lo puso en el chat Rodrigo? ¿Qué es lo que tiene AMI que no tienen los otros? La corrección de error o la detección de error. Porque cuando recibimos la trama y vemos que hay 2 marcas, 2 bits o 2 niveles de tensión de la misma polaridad, ¿qué significa? Qué ruido. Que hay un error porque Claro. no están alternados. Exactamente, yo iba a decir que la cagamos. No, que hay ruido o algo que modificó. Entonces, sí tiene detección de error. Los restos no lo tienen. ¿Está bien? Y esto es una codificación en línea. Estamos hablando de la capa más abajo, prácticamente la capa física. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos en la práctica a un tipo de comunicación TCP/IP, estamos hablando de capa física, ¿no? El nivel de MAC, en donde estamos hablando de niveles de tensión
y cómo estamos transmitiendo los datos. ¿Sí? Ethernet transmite en un tipo de codificación, que es la que les voy a contar ahora, que es HDB3, después evolucionó a Manchester, que eso se los dejaré para otro día, y después ya pasó a Gigabit a trabajar directamente con señal modulando comportadores. Pero fíjense, puede ser AMI la mejor siempre y cuando mejoremos el jitter. ¿Cómo podemos mejorar el jitter? Y acá les explico una técnica que se llama HDB3. Y con esto, HDB3. HDB3, básicamente, No se ve. Bajar un poco la hoja, profe. ahí está. Lo hice a propósito para que me hablen. Si no me pongo, si no me pongo muy triste. HDB3. HDB3 es un AMI, o mejor dicho, es un RZ alternado, nada más que cuando hay muchos ceros seguidos, estamos hablando de resolver el jitter, ¿no? En nuestro AMI 1.2, cuando hay muchos ceros seguidos, le metemos una marca extra. ¿Sí? Le metemos así un relleno o una marca extra. ¿Para qué? Para que si llega a esa situación tengamos bit cada tanto. Y con eso mejoraríamos el jitter y superaríamos el BRZ. Entonces, tiene algunas reglas que yo se las explico y después cuando lo hagamos en la práctica, ya va a quedar. Y después lo van a hacer en el práctico. O lo hacemos acá, no hay ningún problema. Pero, cuando nos encontramos con la situación de muchos ceros seguidos, automáticamente se encuentran dos condiciones. Hay que poner marcas, o sea, poner bits. Niveles de tensión. Ya sea de la forma relleno 00 violación o 000 violación. ¿Qué será eso? Tranquilo. Yo lo explico y lo hacemos en la práctica. ¿Cuándo ponemos esto y cuándo ponemos esto? Cuando la marca anterior es de igual polaridad, perdón, es de distinta polaridad a la violación a colocar, nos encontramos con esta situación. O cuando el número de marcas entre violaciones es par. Y esta situación va a ser cuando la polaridad con respecto a la marca anterior de esta violación a colocar es igual, y igual polaridad, esta es distinta, o el número de marcas entre violaciones es impar. ¿Qué habrá querido decir, profe? Ya lo hacen. También hay que considerar que las violaciones van alternadas entre sí. Los rellenos tienen la misma polaridad que las violaciones y la siguiente marca de una violación se alterna en polaridad. Listo. Esas son las reglas. Ahora, la pongamos en práctica para que se entienda, porque por ahí uno cuando la explica, no se entiende. Les voy a poner un caso, les voy a poner una secuencia en PCM binaria, en PCM, en formato RZ, y de ahí lo transformamos en HDB3. Uy, quedan 10 minutos. Cortamos acá y vuelvo a levantar, así explicamos este tema, ¿les parece? Ok, sí, profe. Me siento Bueno, solo, profe. por chico. Sí, Te he profe, explicado. adelante. Sí. ¿Ah? Sí.
Le voy a explicar por qué me siento solo. Pero ahora corto y nos volvemos a conectar. Ahí estamos. ¿Ven bien? Yo creo que sí. Entonces, estábamos generando un código RZ para poder transformarlo en HDB3. Acuérdense que HDB3 es un AMI 1.2 en donde se agregan rellenos de bits para poder mejorar el ciclo. Tomemos acá los ciclos. Tomamos acá los ciclos. Entonces acá tenemos nuestra señal, arrancamos con una marca. La podemos rellenar. Y ponemos 1, 2, 3, 4, hagamos 2 vacíos. Acá, siguiente trama. C, o sea, es 1. Entonces 1, 0, 0, 0, 0, 1. 1. 0, 0, 0, 0, 1. Y así. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Bárbaro. Ahí tenemos nuestra tama PCM que está en RZ. Y arrancamos. Arranquemos con el HD3. Primera marca. Un 1. Bárbaro. Excelente, venimos bien. Y acá fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4 0 seguidos. Entonces no podemos, antes de poner la siguiente marca, tenemos que ver que acá hay que rellenarlo. ¿Cómo? Poniendo relleno 0, 0 violación o 0, 0, 0 violación. En este caso, como arrancamos, definimos, y es lo que define, poner una violación de polaridad positiva, por ejemplo. Después podemos haber empezado con una violación de polaridad negativa. Entonces, 1, 2, 3, violación. Metemos con B corta, violación. ¿Está bien? Violación positiva. El tema es, ¿va relleno o no va relleno? Dijimos que va relleno si la polaridad de la marca anterior es distinta. En este caso, la polaridad de la marca anterior es igual, entonces no va relleno. ¿Estamos hasta ahí? High density bipolar of order. ¿Qué más? Bueno, ahí que puso de Wikipedia, van a ver que la referencia de Wikipedia, y esto es lo más divertido, por lo menos hasta la última vez que lo revisamos, era el libro de Teoría de las Comunicaciones. O sea, imagínense, siempre que haya 4-0 hacemos esto. Entonces acá seguimos, fíjense, la siguiente marca, que es esta, la ponemos en polaridad opuesta. Perdón. Una pregunta. Sí. ¿Puedo explicar de nuevo lo del relleno? Sí, miren. O sea, cuando hay 4 ceros seguidos, ponemos 0, 0, 0, violación, que es una marca, que lo llamamos violación, que es un pulso, en esta polaridad, o agregamos un relleno que tendría que tener la misma polaridad que la violación. Cuando se da con ciertas reglas. Por ejemplo, no va relleno si la última marca con respecto a la violación de colocar tiene la misma polaridad. Como tiene la misma polaridad, no va relleno. Si hubiese tenido polaridad opuesta, sí ponemos relleno. La primera violación, cuando arranca, es algo que se define. Definimos que la primera violación es positiva. Ya abajo vamos a armar el mismo, pero con la primera violación negativa.
Ahí sí no hubiese dado un relleno. Miren, lo avanzamos, a ver si con esto cierra. Acá vamos alternando las marcas. Violación, alterno, este alterna con este, y fíjense, de vuelta nos encontramos en una situación. 1, 2, 3, 4. Acá hay que poner una violación. Sí o sí, siempre va la violación, ¿ven? 1, 2, 3, 4, violación. Pero la violación van alternadas. Si esta violación es positiva, esta violación es negativa. Y la pregunta es, ¿va relleno? Y debería porque la última, el bit anterior es de signo distinto. Fíjense que la última marca con respecto a la violación a colocar, tiene signo distinto. Y a la vez, fíjense que la cantidad de marcas que encierran las dos violaciones es par. O sea, cualquiera de esas dos condiciones, ¿no? O sea, polaridad opuesta entre la violación y última marca, o la cantidad de marcas entre las violaciones es par, va relleno. ¿Y cuál es la polaridad de relleno? La misma que la violación. Igual que la violación. ¿Está bien? Seguimos. Ahora, la siguiente marca alterna en polaridad que justo coincide. Ahí está. Y seguimos. 1, 2, 3, 4. Ahí va violación. La violación se van alternando. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿lleva relleno? No. ¿Por qué no No. lleva relleno? Exactamente. ¿Por qué no lleva relleno? ¿Por qué? Porque la polaridad de la última marca, es igual, que es este signo que pongo acá, o las marcas entre violaciones es impar. ¿Sí? Seguimos. 1, 2, 3, 4. Otra violación. Pero esta vez la violación es negativa. Ahora bien, ¿lleva relleno? Sí, profe, porque Lleva tiene relleno. cero marca y cero es número par. Claro. Muy bien. O sea, acá en realidad si uno le dice esa afirmación a un doctor en matemática o un licenciado en matemática, un doctor no, porque un doctor seguramente evoluciona, pero un licenciado en matemática se lo va a cuestionar. No va a saber si el cero Probarlo, es sí. positivo o negativo. Es filosófico, pero acá como estamos en ingeniería, con el HD3 demostramos que el cero es par, porque acá sí lleva relleno, porque la polaridad es opuesta y el número de marcas es par. O sea, el cero es par. Chao. Es par y positivo. El cero es par y positivo. Bueno, y acá, ese es el punto de vista de ingeniería. Después, si nos podemos filosofar, bueno, ahí habría que tomar mate con algún tipo de sustancia que nos ayude a filosofar. Y listo. ¿Se entendió el HDB3? Profe, una pregunta. Lo que determina si la violación es hacia arriba o hacia abajo no es la marca anterior, sino la violación anterior, ¿no? La marca. Perdón, es la marca. O sea, la polaridad de la violación. Sí, fíjense, perdón, entendí mal la pregunta. La polaridad de la violación, fíjense que lo tiene en cuenta con la violación anterior. O sea, esta violación es negativa porque esta es positiva. Esta violación es positiva porque esta es negativa. Esta violación es negativa porque esta es positiva. Y esta violación es positiva porque se nos cantó, porque así lo definimos. La primera violación hay que definirla, la polaridad. ¿Está bien la...? Sí, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Bien. Entonces, bien, ahí guardo el siguiente, ahí guardo el otro, ahí me saltó la ventana. Bueno, y para cerrar, que bueno, ¿no? Vamos a hacerlo con la primera violación negativa. Hagamos el ejercicio de hacer lo mismo, pero
definiendo la primera violación negativa. Esto, si alguno está ahí, lo tiene a mano, me lo puede ir soplando, mejor. Así lo hacemos rápido. Bueno, para empezar, marca violación negativa. ¿Por qué? Porque hubo 400 euros, violación negativa. Bárbaro. ¿Lleva relleno o no lleva relleno? Sí, lleva relleno. Lleva relleno. Lleva relleno porque tiene polaridad opuesta con respecto a la última marca, y el número de marcas, bueno, este no se considera porque simplemente tiene polaridad opuesta. Siempre, en el primer caso, puede ser confuso. Bueno, después, alternado, fíjense que ahora la siguiente marca va para arriba, porque va opuesto, la siguiente va para abajo. Bien, y acá nos encontramos 1, 2, 3, 4, 0. Acá tenemos otra violación, pero esta vez la violación va a ser positiva porque está alternada. Y la pregunta es, ¿lleva relleno? Lleva relleno. Lleva relleno porque es par el número de marcas, ¿sí? Y a la vez están en polaridad opuesta la última marca con respecto a la violación que se colocó, relleno. Fíjense que ya a partir de acá es lo mismo, nada más que refleja. 1, 2, 3, 4. Siguiente violación. Esta violación ahora es negativa. Y como tiene misma polaridad y es impar, no lleva relleno. 1, 2, 3, 4. La siguiente violación es positiva. ¿Lleva relleno? Sí, porque tiene polaridad opuesta la violación que se colocó con respecto a la anterior, o a la marca anterior, y el número de marcas, 0 positivo, así lo definimos nosotros, tiene misma polaridad de relleno, y después la marca alternada. ¿Está bien? Y con esto cerramos HD3. Entonces, cuando lo explicamos, por ahí no se entendió, cuando lo hicimos, puede no haberse entendido, pero ayudó un poco más a entenderse. ¿Sí? Entonces, el HDB3 logramos completar, digamos, un cuadro o un esquema en donde tengamos buen ancho de banda, nada de continua, un buen jitter, no alcanza a ser el óptimo, pero es un buen jitter, buena interferencia intersímbolo y tiene deteccionado. ¿Está bien? O sea que el HDB3 también merece su corazón. ¿Estamos? Entonces, ¿estamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Cómo sería el proceso inverso, profe, del HDB3 pasar a la trama original? ¿Habría que discriminar cuáles son marcas y cuáles son rellenos y violaciones? Claro, bueno. Ahí en el proceso inverso hay que discriminar cuáles son las marcas y las violaciones. Lo que pasa es que cuando el receptor empieza a recibir esta trama de datos, fíjese que las reglas ya están, ¿sí? Entonces, acá, cuando nosotros tenemos nuestro FPGA, o mejor dicho, nuestro DSP, nosotros lo programamos. Y sabemos que cuando empezamos a recibir es el proceso inverso. Sabemos que cuando tenemos marcas alternadas y tenemos acá mismo signo, sabemos que esto es una violación y un relleno. O sea, tenemos un buffer. Sabemos que esto es una violación y esto es un relleno. Entonces, en base a eso, sabemos qué puede representar esto, qué puede representar esto, y vamos armando rearmando el RZ. ¿Se entiende ahí? O sea, un ejercicio interesante sería el de armar el código de este HDB3, tanto para generarlo como para recuperarlo. ¿Estamos bien? O sea que el mismo sistema tiene que, para saber si la marca el valor que está recibiendo, ver 4 marcas hacia atrás y Sí, ver. tal cual. Tal cual. Por eso,
tiene que haber un buffer, por eso, cuando uno empieza a ahondar o a introducirse más en los sistemas, no solamente tenemos que tener un PLL para recuperar el portador, portadora o clock, sino que tenemos que tener un buffer para poder tener cierta cantidad de datos para hacer un análisis. Y bueno, y eso, sí. Esa es la forma. Nunca hicimos un práctico al revés. Pero se lo vamos a dar en el práctico. Ahora está armado, ya está todo con los colorcitos, así que no podríamos hacer. ¿Pero se entendió? Sí, se entendió perfecto, profe. ¿Sí? Obviamente que cuando uno transmite en una transmisión síncrona, acuérdense que estamos en la capa más abajo, en la capa física, si no estamos mandando el clock en otro hilo, por ejemplo, en una conexión RS232, una conexión serie, generalmente hay un cable que es el que lleva el clock, pero si no llevamos el clock, ¿cómo le avisamos a nuestro receptor que se sincronice o que empiece a tomar? Y ahí viene la sutileza entre conexión síncrona y asíncrona, porque podemos mandar la trama de datos y podemos mandar unos bits para avisarle que empiece la siguiente trama y unos bits para avisar que se acaba la siguiente trama, no sé si me entienden, o la siguiente palabra. Eso se lo define como asíncrona. O sea, yo voy a mandar mi código, pero previo a eso mando una ráfaga en donde el receptor sabe que esa ráfaga es, che, arrancamos. Y a la vez lo ayuda a sincronizar su propio reloj. Recibe la trama, sabe la cantidad de bits, los cuenta y hay un fin. Y la otra de que no mande nada es totalmente síncrona y que se mande todos los datos de una y que el receptor se encargue de sincronizarse y obviamente en la misma información ir ajustando los datos. Eso es la capa física. Después, cuando van a los siguientes, bueno, ahí donde entra el tema de los buffers, los códigos para analizar y recuperar la información, porque el HDB3 lo que ayuda es inmunidad a ciertas características de canal. Pero después, cosas como el error, si lo queremos corregir, o si queremos pedir una retransmisión, son las siguientes capas. O sea, los datos van la ráfaga de bits, van por la capa física, pero después las siguientes capas son los famosos encabezados. ¿Sí? De decir, che, acá te voy a dar, yo cuando ya me aseguro que los bits llegan y los puedo interpretar, yo ya voy armando paquetes con encabezados de información diciendo te voy a mandar tantos bits, y tanta paridad, tiene un control de redundancia tal, y después la siguiente capa te voy a decir, te voy a mandar tanto marco, pero confírmame si te hace falta que te lo reenvíe, ¿entienden? Te lo voy a mandar a este lugar, a esta dirección. Eso es más o menos el modelo. Es muy interesante analizarlo también desde un punto de vista del modelo TCP/IP o el modelo OSI. ¿Divagué mucho? Sí, profe. ¿Sabemos? ¿Estamos bien? Sí. Sí, Bueno, profe, yo digo que perfecto. sí. Entonces, para resumir, hemos visto multiplexación por división de tiempo, multiplex por división de tiempo, el concepto, lo hemos aplicado a PCM, hemos hecho análisis de la velocidad y un poquito de ancho de banda, que en este caso lo vamos a definir como velocidad sobre 2, y después le agregamos la interferencia intersímbolo, el filtro, que es de roll-off, que es 1 más roll-off. Después vimos codificación en línea, que es cómo podemos poner más robusto toda esta banda base, como hacerle un poco más inmune a estas cosas externas, para asegurarnos que llegue la información bien, de la mejor forma, con el menor ancho de banda, con la menor interferencia intersímbolo, para que sea más síncrono, más apto con el jitter, etcétera, etcétera.
¿Qué nos queda para la clase que viene? Vamos a atacar la modulación comportadora de esta banda base digital, ¿sí? O sea, vamos a volver a la más sencilla, que a una codificación NRZ, y vamos a aplicar la modulación con modulaciones de producto, pero vamos a aplicar modulación de amplitud, modulación de frecuencia y modulación en fase a esa banda base. Como ya hemos visto, ya han trabajado con esas modulaciones desde el punto de vista analógico, ahora vamos a repetir desde el punto de vista digital, pero van a ver que es mucho más sencillo y va a ir mucho más rápido. Vamos a estudiar cómo se ve, cómo es el espectro y el ancho. Lo que se llama, para modulación de amplitud en banda base digital, en NRZ, se llama ASK, Amplitude Shift Key. Para modulación en frecuencia, Frequency Shift Key. Y acá agregamos la modulación en fase, que cuando lo vimos desde el punto de vista analógico, no lo trabajamos mucho porque no lo podíamos ver. Acá se ve muy claro la modulación en fase cuando tenemos banda base digital. Y de hecho, la modulación de fase es la que se va a trabajar más porque es la más óptima para las técnicas multinivel. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Ninguna duda, profe. ¿Algún comentario? ¿Me pareció bien la clase? ¿Más o menos entendieron? Sí, profe, sí se entendió. Bueno, ¿les parece que cortemos acá? Les debo un chiste mejor. Les debo un chiste mejor. Ya cuando entremos en confianza, el tema es que yo no tengo buenos chistes. Pero yo tengo una estrategia. Tiro muchos chistes. Tiro tantos chistes malos que en alguno me sale bien. Y ahí se ríen, y ahí donde gano. Pero bueno, entonces cortamos acá. Nos vemos la próxima clase, calculo que el lunes que viene, a las 20 horas y por esta sala. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Perfecto, profesor. listo, nos vemos. Estamos.